Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy buena tarde. De antemano nos presentamos. Mi nombre es Calzada Rosalino Charlie y en conjunto con mi compañero Santiago de Gante Pablo Gabriel presentaremos el trabajo para llevar a cabo un decodificador de 3 bits. El proceso se presentará a continuación con la descripción paso a paso. La primera fase a llevar a cabo es la que se presenta en pantalla, en donde primero se establecieron los parámetros de trabajo. Tenemos un voltaje máximo, como se muestra en la hoja de cálculo, de 5 volts, mientras que tenemos un voltaje mínimo de 0 volts. Asimismo, tenemos un tamaño de palabra, en este caso de 3 bits, y tenemos unos niveles de cuantificación, en este caso es 8. Esto se calcula a través de la fórmula 2 a la n, donde n toma el valor del número de bits que tengamos. Asimismo, poseemos una resolución. Nuestra resolución viene a partir de la división de los niveles de cuantificación, perdón, del voltaje máximo sobre los niveles de cuantificación. Pero nosotros implementamos una resolución máxima a partir de la fórmula de el voltaje máximo sobre los niveles de cuantificación menos 1. Teniendo esta resolución máxima, la aprovechamos para llevar a cabo la siguiente tabla de verdad, con base a nuestra palabra digital, la cual se conforma por la letra A, B y C, llevando a cabo la combinación para números binarios. Ok, y podemos ver cómo tenemos de forma progresiva la escala de valores para llevar a cabo nuestra salida en nuestra palabra digital. De esta forma es que se conforman los niveles de cuantificación. Asimismo, para llevar, esto se va a implementar en un lenguaje, en una lógica de comparación. Como sabemos, tenemos un amplificador operacional, lo cual tiene una terminal positiva y negativa de entrada, y es alimentado por un voltaje positivo y un voltaje negativo. En este caso, el voltaje positivo es de 5 volts y tenemos una puesta a tierra para tener un voltaje negativo de 0 volts. ¿Cómo es que funciona la lógica de comparación? Si el voltaje en la terminal positiva es mayor que el voltaje en la terminal negativa, tendremos como salida el voltaje positivo. Sin embargo, si el voltaje en la terminal negativa es mayor que el voltaje en la terminal positiva, tendremos como salida un voltaje negativo, en este caso 0 volts. Tendremos como salida 5 o 0 volts. La estructura para el circuito se pensó de la siguiente forma. Se presentan a cabo la estructura para los primeros 3 niveles y más adelante se presentará la simulación de cómo es que se llevó a cabo. En primera instancia, se llevará a cabo una comparación simultánea, en donde tendremos como entrada en la terminal positiva nuestro voltaje de entrada proveniente de nuestro potenciómetro. Asimismo, en la terminal negativa tendremos los niveles límite de la comparativa presentada tanto en la tabla de verdad, presentada más que nada en la tabla de verdad, en donde se lleva a cabo un arreglo para un divisor de voltaje, como se puede apreciar aquí, 0.714, 1.428 y el tercer nivel de 2.142. Y como se mencionaba anteriormente en la lógica de comparación, tendremos una salida de 1 o 5 volts siempre y cuando se tenga un voltaje mayor a 0.714. Por ejemplo, si tenemos un voltaje de 0.5 volts, se encontraría en el rango de 0. Por lo tanto, tendríamos un voltaje de 0 volts. Como salida, finalmente se muestra que esta es la lógica comparativa y en esa parte tendríamos como salida un 1 por cada amplificador operacional que se acoplará más adelante a nuestra resolución para tener una palabra digital. Asimismo, matemáticamente, ¿cómo podemos llevar a cabo el cálculo del divisor de voltaje? El divisor de voltaje tenemos un voltaje de entrada, tenemos una puesta a tierra y tenemos dos resistencias. En nuestro voltaje de comparación partirá a partir de la medición de una resistencia de interés, que en este caso es Rn. Esta fórmula se puede trasladar a voltaje de interés o voltaje de comparación, va a ser igual a 5, que es nuestros 5 volts, nuestra resistencia 1, que es la resistencia de interés, y la resistencia equivalente, que es resistencia 1 más resistencia 2. Y a partir de este punto, damos los cálculos matemáticos desarrollados para llevar a cabo nuestra implementación física más adelante. Para el voltaje de comparación de 0.714 volts, tenemos la resistencia propuesta de 1.5 y tenemos nuestras salidas a continuación. En este caso se omitió el uso de las unidades de medida, puesto que dentro de los paréntesis se puede observar en el segundo caso que simplemente se van a eliminar. Tenemos valores en función de kilo ohms y de voltaje.
se puede observar cómo los valores que se utilizaron estamos trabajando muy similares o iguales a los valores propuestos. Cabe recalcar que se trabajaron con los valores que poseíamos para el uso de las resistencias. Con base a esto, doy paso a mi compañero Pablo para poder explicar la simulación desarrollada. Ahora bien, analizaremos lo que es la estructura en el tema de los amplificadores operacionales, en el cual nosotros en la patita positiva tendremos la línea general que va a nuestro potenciómetro. Es básicamente la misma estructura que analizamos a mano alzada con el compañero Charlie. Bien, procediendo a esto y a los cálculos realizados previamente, nosotros en la simulación definimos un valor fijo, en este caso de acuerdo a los niveles que igual analizamos en la tabla presentada. Y bien, daremos paso a la simulación y podremos mover nuestro potenciómetro. En este caso, nosotros incorporamos lo que es el uso de un integrado 74148, ya que este nos ayuda a convertir nuestras señales análogas que tenemos, 0 y 1, para obtener una palabra binaria con 3 LEDs. Bien, cuando tenemos el incremento de nuestro potenciómetro, tenemos un incremento en voltaje de entrada en nuestro comparador. Es decir, que si por ejemplo aquí nuestro voltaje del potenciómetro tenemos una entrada de 0.5 volts y tenemos que compararlo a 0.714 volts para que podamos tener una salida. Pasando este voltaje nos va a dar un 1, de lo contrario nos va a dar un 0 y por eso tenemos un 0 en la salida y nuestro convertidor nos arroja un 0. Si seguimos subiendo, tenemos un 1. Este 1 quiere decir que nuestro primer comparador ya superó el 0.75, superó el voltaje que tenemos que comparar, el 0.714. Es por eso que tenemos un 1 y de esta manera, así sucesivamente, podremos observar el cambio y nuestra salida en palabras digitales. Es decir, nuestro punto A, B y C. Es decir, tenemos, en este caso, tenemos encendido el B, que nos da una palabra digital convertida a voltaje de 1.428. Seguimos subiendo. Ahora bien, tenemos encendido A y B, que nos da una conversión de 2.142 volts. Subimos un poco más el valor de nuestro potenciómetro, encendiendo nuestro indicador C, que nos da 2.85 volts. Subimos un poco más el potenciómetro y nos da C y A y C, que nos da un valor de 3.57 volts. Seguimos subiendo y enciende nuestro LED B y C, que nos da un equivalente a 4.28 volts. Y por último, obviamente al 100% de nuestro potenciómetro tendremos una salida de nuestros 5 volts. Básicamente ese es el funcionamiento de nuestra simulación y empleando la lógica estructurada con anterioridad en base a los cálculos y a los diagramas establecidos. Posterior a esto pasaremos a lo que es nuestra implementación física del circuito. Tenemos lo que es la alimentación del circuito, nuestros amplificadores operacionales, en este caso ocupamos el LM324 que incorpora 4 amplificadores operacionales en un solo integrado y como podemos observar hacemos la implementación de 2 en cada uno de los integrados. En este caso hacemos la implementación de 7 amplificadores operacionales y sus respectivos divisores de tensión. Y a este lado tenemos nuestro decodificador o nuestro convertidor análogo a digital y las respectivas entradas y las respectivas salidas que tenemos nuestro LED A, B y C. Alimentamos nuestro circuito y como podemos ver tenemos un voltaje de 0 en el potenciómetro, por lo cual tenemos 0 en salidas. Empezamos a subir y tenemos nuestro primer valor que es de 0.714. Seguimos subiendo
y tenemos nuestro segundo valor, que es de 1.428. Seguimos subiendo, tenemos A y B, que es de 2.14. Seguimos subiendo, seguimos subiendo un poco más, tenemos 3.57, que es nuestro LED A y C, y subimos un poco más y ya alcanzamos nuestro total, superando 4.28, que es B y C, y alcanzamos A, B y C con 5 volts. Y básicamente ese sería el funcionamiento de nuestro circuito. Cabe mencionar que la estructura pensada de forma original al diagrama que yo presento simplemente nos daría una salida de los LEDs irían encendiendo de forma progresiva y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es una conversión de analógico a digital, una palabra binaria. Por lo tanto, se emplea el circuito integrado 64-148, aprovechando las propiedades que este nos proporciona. Otra alternativa que encontramos viable en este aspecto fue la incorporación o el manejo de compuertas analógicas para dictaminar así el funcionamiento de las salidas hacia nuestros LEDs, pero el circuito se expandería aún más y no tendríamos el circuito compacto que presentamos que estamos presentando. Por lo tanto, se decidió incorporar los conocimientos que adquirimos en las materias de electrónica analógica y electrónica digital para llevar a cabo la implementación hacia esta materia y así tener el producto para un convertidor analógico digital de 3 bits. Y de esta forma es que finalizamos la presentación de nuestra actividad, viendo el análisis desde las características que presenta el convertidor, la lógica de comparación, los cálculos realizados, la simulación y la implementación física llevada en conjunto por nosotros dos. Y le agradecemos su tiempo y atención. Muchas gracias.